Profe, está muteada. Profe, 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 no la escuchamos. tiene el micrófono apagado, profe. Listo, ya lo prendí, perdón, qué cómico. Nos salieron esos detalles técnicos a última hora. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. nada, otra vez, repito, estamos entrando a la última hora de clase de esta semana número 14. Antes de proseguir con el tema de la balanza de pago, vamos a hablar un poco del tercer parcial, que como saben es la semana que viene, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los lineamientos? Primero, voy a aumentarles aquí el tiempo, vamos a dejar el examen 160 minutos, de manera que tengan muchísimo tiempo para responder las preguntas. ¿Cuál es las unidades? Les coloqué 3, 4, 5, 6, 7. Ojo, no va ningún ejercicio de balanza de pago. Sí va información sobre el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real, el tema de la cuenta corriente, porque todo eso lo vimos aparte. En la unidad 6 no va la guía 6 como tal, pero sí va el tema. ¿Por qué? Porque la unidad 6 es sector público y política fiscal, y obviamente hemos hablado muchísimo de la política fiscal. El tema 5 es la oferta y demanda agregada, y el tema 4 es el tema del dinero. Luego en el tema 3 va porque que se complementa este 3 con este 5, porque estamos evaluando PIB potencial, estamos evaluando brecha del PIB y sobre todo estamos evaluando cómo se comporta la economía en el corto y en el largo plazo, ¿ok? Hemos trabajado muchísimo sobre eso durante toda la segunda parte de la materia. La ponderación es 30%. Yo hoy mismo les voy a mandar unas preguntas modelos para que ustedes se vayan guiando de cómo tienen que estudiar, y obviamente el lunes, a más tardar el martes, nos reunimos para ver esas respuestas de esos exámenes. Ustedes tienen que responder las preguntas y después juntos chequeamos cuáles eran las respuestas, ¿ok? La forma de presentar el parcial es asíncrona. Usted dispone de 3 horas para presentar la prueba en el horario de 9:50 a 12:50. Yo voy a cuadrar, fíjense que aquí están las 3 horas, y en esas 3 horas tenemos todo este tiempo de 160 minutos para hacer la pregunta. Recuerden, antes de hablar de la estructura, que usted cada vez que pase una pregunta, esa pregunta queda bloqueada y no puede volver. Así que, por favor, no deje que los nervios lo traicionen. Tómese el tiempo para leer bien la pregunta, para evaluar cada opción y escoja la que a usted le parece que es la correcta, porque luego no va a poder volver a ella. Entonces, finalmente, la estructura del examen. 15 preguntas de selección simple para un valor total de 1,62 puntos. La selección simple de siempre. Tienen su pregunta, tienen 4 opciones, escogen una de esas opciones, ¿ok? Las leen bien y escogen la que consideren correcta. 15 preguntas de verdadero o falso para un total de 1,5 puntos. Leen bien su enunciado, y si les parece que todo fluye, que todo está, no le hace nada ruido, pues muy probablemente eso se debe a que la pregunta, a que el enunciado es correcto o verdadero. Si hay alguna cosa ahí que no hace ruido, lo que les hace ruido, que no les concatena dentro del enunciado, pues obviamente la pregunta debería ser incorrecta o el enunciado debería ser incorrecto o falso, ¿ok? Luego vienen 5 preguntas de selección simple basadas en imágenes. Pueden ser gráficas, esquemas, mapas mentales. Recuerden, aquí lo que tienen que hacer es ver primero la imagen, entender cuál es la situación que se puede estar planteando en la imagen, y en función de eso, escoger la opción que más se ajuste a lo que ustedes ven en la imagen. Esas 5 preguntas tienen un valor total de 1 punto adicional, ¿ok? Y el resto de los puntos, que son 1,88,
están en un ejercicio de ISLM, tal cual como ya se los mandé en los anuncios. De hecho, en el modelo de examen se los voy a volver a colocar igualito esos dos ejercicios. ¿Por qué? Porque son unos ejercicios en los cuales aparece el enunciado en el cual les dice, en base a los datos que se presentan a continuación, establezca una situación en la cual se aplica una política fiscal expansiva de tanto o una política monetaria expansiva de tanto, y entonces determinen cuánto crece la economía con esa medida. Entonces ustedes van a tener 4 opciones y de esas opciones ustedes van a escoger una. Busquen siempre escoger la opción en la cual su resultado esté más cerca. O sea, recuérdense que por el tema del redondeo, pues a lo mejor si a mí me da 9,7 y a usted le da 8,9, si usted ve que eso es lo más cerca que está de allí, pues usted sin miedo escoja el 9, porque hace que sea 9,1, ¿sí? Porque es difícil el tema del redondeo. De todas maneras, como expectativa, como para ponernos de acuerdo, hacemos lo siguiente. Los resultados de lo que son valores enteros, es decir, lo que son cifras completas, estamos hablando de M entre P, estamos hablando de los componentes autónomos de la, ¿cómo se llama? Demanda agregada, o sea, todos los que no sean ni parámetros ni tasas, pónganlo en cifras enteras, redondéenlo a cifras enteras. Al contrario, si es una tasa, si es un parámetro, traten de usarlo con los 2 decimales, si lo amerita. O sea, son resultados que hagan con los parámetros, obviamente, ¿ok? Entonces, bueno, eso en principio es la estructura del examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ya va. Un Las momentico. preguntas puedan surgir Por de... ejemplo, Ajá. una sola duda. En el caso de que, no sé, por ejemplo, nos dé un dato 0,008, lo redondeamos igualito a 2 decimales, que nos da 0,01. No, si es la tasa impositiva, úsenla con todos los decimales que se las dé. Porque Ok. ese ya sí sería el dato, ¿me explico? Ya ese sí sería el Dele, dato. En cambio, por ejemplo, si lo que le estoy diciendo es que deben aplicar una política fiscal expansiva del 30%, ese gasto nuevo pónganlo en cifras completas, ¿sí? O lo que les estoy diciendo es que la política monetaria es expansiva en 15%. Ese aumento del 15% de la base monetaria, redondeen esa base monetaria. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Repito, esta misma tarde sin falta les doy el, ¿cómo se llama? Modelo de examen, que es donde finalmente pues se empieza a entender más la cosa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces avanzando en el tema de la balanza de pagos. Profe, una pregunta. Dígame, ¿El ejercicio de ISLM va al final? sí, va al final. Lo pongo al final para que, bueno, se supone que usted ya ahí el resto del tiempo lo va a utilizar en, yo le he puesto a ese ejercicio media hora, ¿sí? Ustedes están suficientemente Ok, avisados de qué es lo que van a hacer, así que realmente el tiempo debería estar allí en ponerse a resolver. Ya ustedes tienen que tener su chuletario de hecho, su ecuación de la IS, su ecuación de la LM, ¿sí? O sea, todas esas cosas ya deben estar establecidas. De manera que ustedes puedan calcular eso rápidamente y puedan chequear. Ok, fíjense, jóvenes. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura de la balanza de pagos. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, pues siempre hay que adaptarse a las condiciones de que se encuentre los datos y además hay que hacer un enfoque analítico de la información. Entonces, en ese sentido, la estructura de la balanza de pagos que ustedes van a conseguir es que van a tener la cuenta corriente por un lado, donde va a estar el movimiento de todos los
bienes y servicios de renta y de transferencia, como lo hemos visto hasta ahora, van a tener la cuenta capital y financiera con todo el movimiento de activos financieros y pasivos y las transferencias de capital que también van aquí, y van a tener una cuenta que se llama errores y omisiones. ¿Por qué aparece esta partida aquí? Porque esta es la partida de cuadre que permite que la balanza de pago al final esté equilibrada. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay problemas de registro, ocurre que hay muchas fuentes utilizándose para captar los datos, ocurre que puede generarse un problema del momento en el que se hace la transacción y que efectivamente ocurre la ejecución del dinero. Entonces, todas esas cosas hacen que se amerite tener una cuenta de cuadre que se llama errores y omisiones. Otra cosa muy importante es que es necesario que la autoridad económica aparezca aparte, ¿sí? Nosotros, cuando vimos las funciones del Banco Central, dijimos ser el garante de los pagos internos y externos. O sea, efectivamente, los activos financieros internacionales que están en poder del Banco Central son una garantía de que se pueden cancelar las obligaciones con los no residentes. De manera que lo que se hace realmente es que las reservas internacionales están por debajo de la línea, se llama eso. ¿Qué significa eso? Que los movimientos de las reservas internacionales los lleva muy bien registrados el Banco Central y los coloca aquí. Y luego por encima de la línea trata de captar toda la información de la cuenta corriente, toda la información de la cuenta capital y financiera, y por descuadre, perdón, y por ajuste o por residuo, saca cuánto debería ser la partida de errores y omisiones. De manera que aquí se va a generar un monto que se llama saldo de la balanza de pago en cuenta corriente financiera, ¿verdad? Y ese saldo va a ser, si este saldo es positivo, es porque el saldo de las reservas internacionales tiene el signo de negativo o viceversa. Sí, ahorita lo van a ver con los números, es mucho más fácil de entender, pero les voy advirtiendo que esta que está aquí entonces es la forma analítica como se presenta la balanza de pago, ¿sí? Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta con los signos de la balanza de pago. Todas las operaciones se registran en una sola columna, ¿ok? Eso hace que las entradas de dinero vayan con signo positivo y las salidas de dinero se coloquen con signo negativo dentro de la balanza de pago. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener que las exportaciones, como son una, ¿cómo se llama? Entrada de dinero, son 600, y las importaciones, como son una salida de dinero, van a ser menos 300, ¿sí? Eso no significa que las importaciones fueron negativas, no. Lo que significa es que esos bienes y servicios que ingresaron a la economía porque los residentes se los compraron a no residentes, pues obviamente generaron una salida de dinero porque había que pagarle a esos importadores por los bienes que nos vendieron, ¿sí? Entonces, en esta versión, esta quinta versión de balanza de pago, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por eso, sobre todo a mis estudiantes de economía que van a seguir viendo esto más adelante, aquí está este cuadrito donde pueden ver cuáles son las variables que generan entrada y que van con signo positivo y cuáles son las variables que generan salida de dinero y que van con signo negativo. Entonces, en el caso de la cuenta corriente, obviamente las exportaciones de bienes y servicios, el ingreso por venta de factores productivos y las transferencias corrientes recibidas. ¿Cuáles van con signo negativo? Las importaciones de bienes y servicios, el pago por renta de factores productivos y las transferencias corrientes pagadas. ¿Ok? En el caso de que sea la cuenta corriente, obviamente ya esto es un saldo. Es decir, ya esta es la diferencia entre los ingresos y las entradas y las salidas de los ingresos y gastos. Y entonces, obviamente, si esta cuenta corriente tiene signo negativo, es porque ¿qué pasó con el dinero? ¿Fue más lo que entró que lo que salió o viceversa? Si la cuenta corriente tiene signo negativo.
fue más lo que salió que lo que entró. Más lo que salió, ¿verdad? Y en el caso de que tenga positivo, fue más lo que entró que lo que salió. ¿Estamos claros allí con la cuenta corriente? Y con los signos, qué cosas son entrada de dinero y qué cosas son salida de dinero. Guíense principalmente por las exportaciones y las importaciones, que eso ayuda bastante. Ahora vamos con la cuenta capital y financiera, que entonces aquí donde viene un poco lo que uno llama el quebradero de cabeza, ¿sí? Fíjense, una disminución de activos financieros, ¿qué significa? Que yo tenía un activo financiero internacional y lo vendí. Si yo vendí ese activo financiero, ¿qué pasó con mi activo? ¿Subió o bajó? Con mi posesión de activos. Bajó. Si yo tenía unos bonos Bajó. y ya no los tengo, ya no tengo ese activo, ¿verdad? Pero como lo vendí, ¿qué está pasando con el dinero? Aumenta. Me estoy trayendo ese dinero a mi economía, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean los activos con signo positivo, es porque ocurrió una reducción de ese activo financiero. Al contrario, si hay un activo financiero con signo negativo, significa que está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Porque yo compré ese activo y para poder pagar ese activo tuve que sacar dinero hacia el resto del mundo para poder obtener ese activo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ok? Muy importante. Fíjense, típicamente pasa con los activos de reservas internacionales netos. Siempre que el activo de reservas internacionales neto, es decir, activo menos pasivo, de signo negativo, significa que está aumentando. Significa que aumentó la partida de oro monetario o significa que aumentó las divisas o las cuentas depositadas en los bancos internacionales, ¿sí? Obviamente hubo que pagar para poder obtener ese activo nuevo. En el caso de los pasivos, pues obviamente pasa lo contrario. Si el activo tiene signo positivo es porque entró dinero y si me están aumentando mis deudas, obviamente yo me estoy endeudando más, está aumentando mi pasivo y la economía está recibiendo dinero porque yo estoy registrando que estoy aumentando mis pasivos con el resto del mundo, ¿sí? En cambio, si el pasivo sale con signo negativo, significa que estoy amortizando, que estoy pagando ese activo financiero, ese pasivo financiero y obviamente ahora tengo menos de ese pasivo financiero, ¿sí? Fíjense que en el caso de las reservas internacionales se los pongo aparte. Signo positivo siempre va a indicar una disminución de las reservas internacionales. Signo negativo va a significar un aumento de las reservas internacionales, ¿sí? Fíjense, para irnos familiarizando con las cuentas. Dime, María Valentina. Profe, disculpe, ¿pudiese explicar por qué se considera que es una entrada la disminución de las reservas internacionales? Ok, vamos con eso. Voy aquí en este año para que lo veas mejor. Fíjate, aquí la cuenta corriente tiene un saldo positivo, 5.585 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que el movimiento de la balanza comercial, de la balanza de renta, de las transferencias corrientes, ¿verdad? Me está generando una entrada de dinero neto. Esa entrada de dinero neto va a tener como contrapartida en la cuenta capital y financiera una salida. O sea, se cumple lo del signo. Lo que no se cumple es lo del monto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay problemas estadísticos que generan una partida que se llama errores y omisiones. ¿Ok? Entonces, ese cuadre se hace con la partida de errores y omisiones. ¿Cómo se hace este cuadro? El banco tiene sus movimientos de activos de reservas y de sus pasivos de reservas. Y el Banco Central determina qué pasó con las reservas en ese año. O sea, obviamente una cosa es el saldo de las reservas internacionales
y otra cosa es el movimiento de las reservas internacionales en ese año determinado. Si esto tiene signo positivo, significa que hubo una pérdida de reservas internacionales. Significa que hubo un movimiento en el mercado cambiario que ameritó que el Banco Central vendiera sus activos de reservas internacionales para que se pudieran realizar las transacciones de los diferentes residentes. O sea, entender que las reservas internacionales al final son esa disponibilidad de la masa monetaria que tiene la economía y que permite que se hagan los intercambios con el resto del mundo. Porque, por ejemplo, puede pasar que yo tenga mucha moneda nacional, pero no tengo ni $1. A la hora de hacer las transacciones que hago, yo puedo hacer la transacción con otra persona, pero también puedo ir al mercado cambiario con mi oferta en la cual tengo mis bolívares y que quiero mis divisas. El Banco Central tiene que garantizar que si usted está haciendo esa transacción, ¿verdad? Usted pueda comprar esas divisas. Por eso es que ocurre esto que está aquí. O sea que para tu respuesta, mi amor, lo que ocurre cuando el Banco Central disminuye sus activos de reserva internacional es que ha tenido que vender divisas en el mercado cambiario. ¿Por qué ha tenido que venderlas? Bueno, porque si te fijas aquí, esta cuenta capital y financiera está registrando una tremenda salida de dinero, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando aquí? Pues vamos a ver internamente qué puede estar pasando. Pero en líneas generales, una de las cosas que suele ocurrir en Venezuela es que los activos financieros como los depósitos en el sistema financiero internacional aumentan. Entonces, fíjate, si aumentan los depósitos de los nacionales en el resto del mundo, pues entonces ellos están teniendo un aumento de activos y obviamente están pagando por esos activos nuevos, están yendo al Banco Central, están cambiando su moneda nacional por moneda extranjera y eso está generando una pérdida de reservas internacionales. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, entonces lo podemos ver como un aumento, o sea, yo vendí divisas para tener más en moneda nacional. Ese tipo de compensación tendrías que verla al final cómo quedó la base monetaria por el lado de los puentes, ¿sí? Fíjate que la base monetaria tiene en las cuentas del Banco Central, por un lado los activos internos netos y por el otro los activos externos netos. Entonces, puede ocurrir si el saldo de la base monetaria no se vio afectado, que efectivamente una reducción de las reservas pues, estuvo compensada por un aumento de los activos internos. Pero si se redujo la base monetaria, evidentemente fue que la caída de las reservas internacionales también afectó el flujo de la base monetaria. ¿Sí? O sea, acuérdate que al final es una contrapartida entre unos y otros. Está la base monetaria por el lado de los activos y todo aumento de activo de la base monetaria genera un crecimiento de la base monetaria y toda reducción de pasivos genera una reducción de la base monetaria. Fíjate, por ejemplo, aquí lo que está ocurriendo. O sea, típicamente lo que va a ocurrir es que esto son operaciones que muchas van a terminar compensándose, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un importador compró mercancía, entonces para eso fue al banco, movió su cuenta. Con su cuenta, el banco movió su disponibilidad de activos de reserva y le entregó los dólares. Él pagó su mercancía, ¿sabes? Como ese tipo de movimientos que ocurren de balance de cuentas entre un agente y otro. Entonces, tú mueves cuentas de ingresos y gastos y mueves cuentas de balance, ¿sí? Obviamente aquí hay miles de operaciones. Aquí lo que terminamos de ver es al final de la película qué pasó, ¿sí? Y entonces, al final de la película, si el saldo de la balanza de pago es negativo, significa que hubo que quemar reservas internacionales para compensar ese saldo de la balanza de pago. Si el saldo de la balanza fue positivo, significa que se aumentó el saldo de las reservas internacionales en ese periodo. O sea, al final,
cada año te va a determinar cuál es el movimiento y por supuesto tú vas a tener siempre el saldo de las reservas internacionales y el saldo también va a ser muy importante, no va a ser lo mismo que por ejemplo tú tengas unas reservas internacionales equivalentes a 4, 5, 6, 7 meses de importaciones a que tú tengas unas reservas internacionales que sean la mitad de lo que tú importas en un año, ¿verdad? Eso de alguna manera le va a dar la sensación a los no residentes de que tú no tienes con qué honrar los compromisos, ¿sí? Por eso es que esto nunca es una partida de ahorro, nunca. Esto es una partida en la cual permite dar garantías de la capacidad de pago de una economía frente al resto del mundo. Y como saben, además, es un activo que está incorporado en la base monetaria. Forma parte, o sea, esta operación que obviamente aparece aquí en dólares, se multiplica por el tipo de cambio y se lleva al flujo de la balanza de pago. Si no vemos el flujo, perdón, de la base monetaria. Si no vemos el flujo, sino el saldo, bueno, el saldo de las reservas internacionales lo cambian al tipo de cambio y lo incorporan a la base monetaria. Generalmente las reservas internacionales y la base monetaria se ven más como saldos. En cambio, la balanza de pago se ve más como flujo porque obviamente recuérdense que al final todas las operaciones que están aquí son llevadas a moneda nacional y contabilizadas en la cuenta de transacciones externas, que es una de las 4 cuentas de las cuentas nacionales. Tenemos una primera cuenta que es el PIB por el lado del ingreso y por el lado del gasto o demanda. Tenemos una segunda cuenta que es el ingreso nacional disponible y de cuánto va el ingreso y cuánto va el consumo y cuánto va el ahorro. Obviamente se genera ahí el saldo del ahorro. Tenemos una tercera cuenta donde vemos el movimiento de la diferencia entre el ahorro y la inversión y qué pasó con la cuenta corriente o préstamo neto, ahí se ve como préstamo neto, y tenemos una cuarta cuenta que son las transacciones externas, y esa cuarta cuenta de transacciones externas se alimenta totalmente de lo que se recoge aquí en este instrumento de balanza de pago. ¿Okay? Entonces, obviamente, ya lo que tiene es los detalles, como la cuenta corriente es el movimiento, ¿verdad?, de los ingresos y gastos, de los movimientos de renta y de las transferencias corrientes. Entonces, las principales cuentas son, por un lado, vamos a tener la balanza comercial, donde vamos a tener las exportaciones menos las importaciones. Aquí es solamente las exportaciones y las importaciones de bienes. ¿Ok? Luego vamos a tener la balanza de servicios, donde van a estar todos los servicios. ¿Ok? Siempre visto de lo que haga el residente con los no residentes. Luego vamos a tener una balanza en rentas que tiene que ver con la posesión de capital financiero en el exterior o el pago de capital financiero a los no residentes. Yo se los he puesto siempre con las siglas de ingreso de factores productivos menos pago de factores productivos. ¿Ok? Es exactamente eso lo que hay aquí. Y luego tenemos las transferencias corrientes. Si las tenemos netas, es porque a las transferencias corrientes recibidas le hemos restado las transferencias corrientes pagadas. ¿Ok? Siempre pensándose en el tema de si entra el dinero o sale el dinero. Entonces, podemos ver aquí la balanza de pago solo con la cuenta corriente, ¿sí? ¿Cuáles son los movimientos de la cuenta corriente de la balanza de pago? Entonces, fíjense, vamos a tener la cuenta corriente. En el caso de Venezuela, la balanza de bienes, obviamente, desagregamos las exportaciones y las importaciones en petroleras y no petroleras porque nos interesa muchísimo, dado que somos, o hasta hace poco éramos, una economía donde el 95-96% de las exportaciones eran petroleras, pues obviamente ese es un monto que tenemos que saber que está allí. Luego, en la parte del saldo en servicios, vamos a tener el movimiento del transporte, de mercancías y de personas. Acuérdense que el transporte puede ser por vía marítima, por vía aérea, ¿sí? Por vía terrestre. Tenemos la parte de los viajes
para aquí representar todo lo que es el movimiento de turistas, bien sean nuestros residentes yendo a hacer turismo en el exterior o los no residentes haciendo turismo en Venezuela, se le conoce con el nombre de viajes. Y otro tipo de servicios que suelen ser destacados en Venezuela es las comunicaciones, los seguros, las embajadas, todo el movimiento de las embajadas va aquí en saldo en servicio y bueno, está ese otro. Luego tenemos los saldos en renta. Recuerden que los saldos en renta son la remuneración de los empleados y la renta de la inversión. Era lo que nosotros llamamos el excedente de explotación, o sea, toda la renta que se recibe por posesión de activos financieros o de pasivos financieros. Una cuenta que suele ser muy importante aquí es que aquí se registran los intereses que se pagan por el servicio, por la deuda externa. O sea, toda deuda externa que se contrata, hay que pagar unos intereses y hay que amortizar capital. La suma de esos dos ítems, es decir, los intereses y la amortización de capital, se llama servicio de deuda. Pero en la balanza de pago no va todo en el mismo lugar, sino que el tema de los intereses va solito aquí en la parte de la renta y la amortización del capital si va en la parte de la cuenta capital y financiera como una reducción de esos pasivos. ¿Okay? Entonces, finalmente vamos a tener las transferencias corrientes como todo ese tema de entrada por las transferencias recibidas o salida por las transferencias pagadas. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el caso de Venezuela, aquí les tengo el año 2012 y el año 2018. Si se fijan, la cuenta corriente es superavitaria en ambos años, lo que significa que el ahorro fue mayor que la inversión y que hubo salida de activos financieros externos, o sea, que hubo salida de ahorro al resto del mundo a financiar los procesos de inversión en otros países. Y ustedes dicen, oye, ¿cómo puede ser eso? Bueno, obviamente puede ser porque podemos estar en presencia de una economía que no está siendo atractiva para invertir y que todo el ahorro o buena parte del ahorro se esté canalizando hacia el resto del mundo. ¿Cómo vemos eso en movimientos de bienes y servicios? Bueno, fíjense, en el caso de los bienes, esta es una economía que las exportaciones petroleras en el año 2012 fueron 93.569. Obviamente esta termina siendo la principal fuente que permite realizar las importaciones. Entonces, cuando las exportaciones venezolanas movidas por las petroleras, fíjense, de 97.877, 93.569 eran petroleras, todo este ingreso petrolero nos permitía tener un nivel de importaciones de 65.951, ¿sí? Si las desagregamos en petroleras o no petroleras, van a tener que las petroleras eran 13.000, o sea, siempre era importante el monto aquí, pero sin embargo quedaba un importante monto para importaciones distintas a petróleo. Recuerden que se importan bienes finales, pero también se importan insumos y se importa maquinaria y equipo. Así que las importaciones son un importante apoyo para la producción de bienes y servicios en lo que llamamos economías emergentes, ¿ok? Dentro del saldo de servicio, fíjense, el tema del flete y del seguro lo paga el importador, ¿ok? Por eso es que aquí ven esto con signo negativo, porque obviamente estas importaciones está el pago de la mercancía y está el pago del transporte, ¿ok? Luego, en el saldo de renta, fíjense que también tiene una importante cifra negativa. Aquí lo que hacen es desagregarla en la renta del factor capital, factor trabajo, perdón, y la renta del factor capital y la desagregan en directa de cartera o otra inversión. Esto lo explicamos con más detalle el miércoles que viene. Fíjense que dentro de la inversión directa y la inversión de cartera hay una importante salida, lo que significa que estos son crecimientos de que nuestros activos, o mejor dicho, nuestros activos financieros en el exterior están generando importantes rendimientos o que estamos muy endeudados
y entonces tenemos que pagar una alta porción de ingresos, una alta porción de interés. Y finalmente, las transferencias corrientes, aquí con signo negativo, significan que era más el dinero que salía por remesas familiares y por otro tipo de transferencias que las que entraban. Y en el año 2018, vamos a arrancar la semana que viene con esto, como en el 2018 la situación es bastante diferente a la que había en el 2012. ¿Okay? Entonces, bueno, como saben, quedo pendiente con varias cosas con ustedes, les estoy dando señales de vida, ¿sí? Entonces, estamos pendientes, un abrazo y buen provecho.